antes de empezar, ¿alguno tiene alguna duda, así consulta de algo en particular, de otros temas anteriores? Por más que sean de la primera guía, no importa, pero si alguno tiene así alguna pregunta antes de empezar. Tengo una pregunta. Sí, Eh, o sea, es algo para el más previo de la práctica 1. no Eh, importa, decime. específicamente, o sea, lo de trigonometría, el ejercicio, por ejemplo, el 21, o sea, ya con el B que hay que sacar el coseno de 2x igual 3 medios. Ahí, o sea, por ahí, bueno, o sea, está hecho a propósito así, pero, o sea, 3 medios, o sea, no te puede dar un coseno, no te puede dar 3 medios. O sea, ya ahí, como que no sé qué hacer. Estoy No sé. buscando igual el ejercicio de la guía 1. Sí, o sea, la práctica 1, ejercicio 21. No tengo acá ejercicio 21. Llega hasta el 13 y después pasa a la guía 2. Claro. No, entendí, es otra guía. No, sí, no, bueno, no, entonces no pasa nada. Gracias. Tranqui, si no después cualquier cosa, búscalo bien y lo podemos ver, si no, más hacia el final de la clase, no, no hay problema. Ah, Después búscalo bien y lo podemos ir viendo, no te preocupes. sí, pues, o sea, yo estoy en el tipo, como en el de la cátedra, el que nos dieron. Ah, ok, no, pues por eso no está, ok. Por eso Bueno, no. nada, después búscalo y no, lo vemos. Si al final nos queda tiempo, lo podemos ver y si no, lo vamos viendo ahí en el grupo, no te das ningún problema. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, empiezo a compartir, así vamos haciendo un par de ejercicios. Dígame si se va viendo la pantalla. Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora les digo acá en qué consiste el ejercicio y luego lo vamos a ir haciendo. Este es uno en particular que nos pide analizar lo que es la continuidad de la función y también un poco nos pide, además de eso, que hagamos también las funciones tipo derivadas, pero en el origen, cosa de también un poco practicar eso y después también algunos más en relación a por ahí, derivada direccional, que de eso también vamos a ir haciendo algunos más. Por ahí un poco para entrar directamente así, un poco con las definiciones de derivada y todo eso y ir practicando eso. Ok. Bueno, así como en principio está definida la función y bueno, lo primero que nos piden es que hallemos las derivadas parciales de la siguiente función en el origen. Así que bueno, primero para eso planteamos como siempre y tenemos que la derivada parcial de la función, primero por ejemplo respecto de x, en el origen va a ser justamente un límite de acá como justamente sabemos que x equivalen 0, o sea, el x0 y 0 son directamente 0, 0, así que voy a poner f de h0, esto creo que se entiende bien, menos la función en el punto, todo sobre h. Acá para que sea mejor, acá es un cuadrado que me quedó medio medio. Ahí está, es mejor. Bueno, y nos queda. El cuadrado
por 1 sobre h, que bueno, acá, como podemos ver, las h directamente se nos van a ir y nos va a quedar directamente que es 2. O sea, lo que sean la derivada parcial de la función respecto de x en el origen nos quedó 2. Perfecto. Ahora es un poco plantear lo mismo con el caso de la derivada parcial ahora respecto de y. Menos h cubo sobre 3h cuadrado. Y bueno, acá podemos ver que esto nos va a quedar directamente 0. Así que a ver, no, me estaba comiendo una h, me pareció. Por 1 sobre h. Y nos queda menos 1/3. Ahí está. Cero, cero. Ok. Desde acá, como hicimos para explorar acá las derivadas en el origen con la definición, creo que no hay ninguna duda, pero ¿alguno tiene alguna pregunta en particular de cómo hicimos esta primera parte del ejercicio? No. Ok, perfecto. Este por las dos, por si les interesa, es el 9A de la guía justamente, creo que es la guía 3. Ok. Y ahora para la parte de continuidad, bueno, simplemente es hacer acá el límite y ver si realmente cuando x y tiende al 0, 0, la función realmente tiende a 0 independientemente del camino que uno esté tomando. Entonces, bueno, planteamos acá para la otra parte el siguiente límite. A ver, quiero hacerlo un poco mejor. X y tendiendo al 0, 0. Tres y cuadrado. Y bueno, acá justamente como podemos ver, si tipo reemplazamos de manera directa, nos queda 0 sobre 0. Y ahora bueno, un poco tenemos que ir probando, podemos ir haciendo por caminos. ¿Qué se les ocurriría, por ejemplo? Iteradas. Bueno, probamos con las iteradas, a ver qué pasa. Siempre a priori por ahí, cuando no es tan por ahí visible, está bueno por ahí al menos con las iteradas y ver qué pasa. Si va quedando 0 y después uno prueba por rectas y también va quedando 0, es muy probable de que no obviamente al 100%, pero es bastante probable que termine siendo 0 si es justo el valor que nos está dando. Pero cuando vean que tiene por ahí muchos cuadrados o también cubos en cierto modo,
ver si eso se puede reescribir de otra manera y, bueno, ver si quizás hay algún cero por acotado u otro tipo de expresiones. Eso como para tener en cuenta cuando ven que tienen así potencias. Pero bueno, probamos con las iteradas a ver qué pasa. Primero vamos a hacer tender primero y a 0 y después x. Okay. Ok. Pero bueno, acá obviamente cuando y tiende a 0 nos termina quedando directamente límites con x tiende a 0. De 2x al cubo sobre x cuadrado. Que bueno, acá obviamente podemos ver que es directamente 0. Ok, perfecto. Ahora hacemos lo mismo, intercambiando ahora el lugar de los límites. Más 3. Y reemplazando acá nos termina quedando menos y cubo sobre 3y cuadrado. Entonces bueno, acá va a pasar lo mismo que antes y nos termina quedando 0. Bueno, en efecto, nos terminó quedando 0 justamente por los límites iterados. Podríamos también ahora probar por rectas, pero también va a terminar quedando 0. Así que por ahí cuando ya así probando por 2 o 3 curvas distintas, uno ve que sigue quedando el mismo límite, bueno, entonces uno puede sospechar de que si el límite existe, vale 0. Entonces, un poco ahora la idea es agarrar esta expresión y reescribirla de alguna otra forma que nos permita por ahí usar alguna otra propiedad o cosas por el estilo y de esa manera poder garantizar rotundamente de que el límite sea 0. Así que entonces ahora lo que vamos a hacer es esa expresión que tenemos x cuadrado más 3 cuadrado. La vamos a reescribir. Simplemente distribuyendo el denominador. S cuadrado. Y ahora un poco teniendo esto así, ¿qué se les un poco pueden más o menos visualizar lo que uno podría hacer si esto lo reescribe también un poco separando algunas cosas y acá también? ¿Eso más o menos se ve? ¿Qué es a lo que, como o sea, qué es a lo que quiero llegar? Te quedan 2 ceros por acotado. Perfecto, exactamente. Le das un poco de acá que esto me termine quedando 2x por un lado y acá tener x cuadrado más 3y cuadrado todo sobre x y después por el otro lado también tener
En realidad acá más o menos. Y bueno, en efecto nos termina entonces acá quedando claramente 0 por acotado, exactamente. Y bueno, acá obviamente pueden ver de que esto acá me queda 0, acá 0, así que si tomamos el límite, justamente para cada una, o sea, como originalmente el límite era sobre esta expresión, la reescribimos de esta manera, así que el límite ahora de bueno, acá es una resta, pero es lo mismo con la suma, es la suma de los límites, así que es como tomar el límite a primero esta expresión y a esta también. Y bueno, como son 2 0 por acotado, 0 más 0 nos va a terminar quedando 0. Por lo que entonces, bueno, podemos garantizar de que la función en el origen es continua. Y bueno, eso es un poco lo que en sí nos pedía el ejercicio, que analicemos las derivadas parciales en el origen y también la continuidad de la función en el origen. De este ejercicio, ¿alguno tiene alguna duda o que quiera por ahí preguntar? Yo tengo una pregunta, profe, perdón. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una discontinuidad esencial y una discontinuidad evitable? Ok, buena pregunta. Primero, discontinuidad evitable es básicamente cuando la función en un cierto punto no está definida, pero el límite sí existe, con lo cual uno puede reescribir la función y en ese punto donde la función no está definida, pero el límite sí, poner que o sea, ese valor ahí, que tomaría la función en ese punto, es el valor del límite. Y ahora, eso cuando es evitable, justamente evitable en el sentido de que la función como que en ese punto no podés ver, no podés calcular su valor, pero el límite de la función en ese punto sí existe, así que lo podés reescribir de otra manera, que es como un poco en este caso. Y ahora, esencial es cuando la función en ese punto no está, por así decirlo, definida y a su vez su límite tampoco existe. Eso ya sería un tipo de continuidad esencial. Después hay otras más como asintótica y demás, pero al menos yo de esas las vi, pero en análisis del CBC, que bueno, no sé exactamente ahí qué interpretación tendrán en dos variables, o más variables, pero evitable y esencial es básicamente lo que te dije. En un caso que sí existe el límite, que es en la evitable, y en el esencial es cuando no existe el límite. Es un poco eso. ¿Te pude responder a la pregunta? Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Yo tengo otra consulta. Sí, adelante. Una consulta. ¿Podría probar que el límite, digamos, es distinto de cero si lo igualo a una curva de nivel? ¿O no es necesario en este caso? Ok, en caso de que vos, si vos te querés acercar por alguna curva de nivel, o sea, por lo que ya probamos ahora, el límite, si vos te acercás por alguna curva, va a tener que darte cero en particular. Podrías elegir alguna curva, eso no hay problema, y plantear como hicimos acá el mismo límite, pero acercándote por esa curva de nivel donde esa curva pase por el cero. Que nada, para hacer eso tendrías que acá en particular igualar a cero e ir viendo cómo te cambia la expresión. Pero bueno, justo en el cero es en donde tenemos ahí el problema. Pero sí, podés probar por curvas de nivel. Sí, eso tranquilamente, pero tiene que darte cero. De eso seguro por lo que probamos acá. O sea que tiene que darte cero, sí. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Augusto, te paso una consulta. Sí. Hola. Sí. Te quería hacer una consulta. ¿Cuándo tengo que hallar la derivada parcial por definición y cuándo sé que tengo que aplicarla por, digamos, método práctico? Porque Ok. más o menos que me confunde eso, ¿viste? Ahí veo una función que es partida y me equivoco No hay si problema. tengo que hacerla por definición.
Claro, exactamente. Cuando uno tiene este tipo de expresiones, o sea, funciones justamente partidas o funciones en donde en algún punto, conjunto de puntos de su dominio, hay una cierta ruptura de su gráfica y se produce justamente un corte, es ahí donde, como por lo general uno quiere calcular ahí la variación de la función, o sea, la derivada, en ese punto de ruptura, que es lo más tipo probable, es en esos casos en donde vos tenés que aplicar la definición, porque por regla práctica no vas a poder calcularlo. O sea, vas a poder usar la regla práctica cuando la función no esté tipo partida. Y si a mí me pidiesen en este caso la derivada de la función para cualquier punto distinto del 0,0, ahí sí, uso en esta expresión las reglas de derivación prácticas directamente. No hace falta usar ahí la definición, pero justo en el 0,0, que es cuando hay una ruptura, ahí sí. Sí, no me conté. Así que, ¿perdón? Sí, sí te entendí eso, ahora sí, ya me quedó claro eso. Dale, ¿Puedes perfecto. explicar de nuevo cómo aplicas iteradas? Porque no lo explicó mi profe así. Y no te entendí Sí, no hay un poco problema. eso de las iteradas. Sí, no hay ningún problema. Iteradas es primero plantear dos límites en donde uno lo que hace es primero hacer tender una variable al punto en el cual yo me estoy acercando, o sea, es a esa variable hacerla tender a esta coordenada en particular y después hacer lo mismo con la otra variable. Es básicamente primero hacer límite con i tendiendo a 0, así que todo lo que acá tiene i va a tender a 0 y nos termina quedando 2x cubo sobre x cuadrado. Y acá afuera, como teníamos con x tendiendo a 0, directamente me termina quedando acá 0. Y después uno lo que hace es cambia el orden de los límites y ahora x tiende primero a 0, así que lo que tiene x acá se va a ir y lo que termina quedando es menos i cubo sobre 3i cuadrado. ¿Y qué es lo que después uno hace tender, en este caso, a 0? Pero es un poco eso, plantear como dos límites y nada, no, es eso básicamente. No sé si ahí un poco te lo pude responder. Sí, ya me di cuenta, Dale, sí. buenísimo, perfecto. Gracias. No, por favor. Ok, a ver. Déjenme ver, a ver qué más podríamos ir haciendo. Una consulta. Sí, adelante. ¿Podríamos hacer un ejercicio de diferenciabilidad, uno en específico? Sí, podemos hacer alguno de diferenciabilidad. Yo tenía acá algunos para En también específico hacer. tenía una duda con el 16. ¿Podría hacer ese? 16, a ver. Ok, sí, acá está. Ese que dice que indica razones suficientes para saber que f es diferencial y todo eso, ¿de verdad? Exacto, ese. Sí, no hay problema. Dale, lo hacemos acá. Dale, gracias. Ok. Augusto, ¿podrías No, por subir un favor. poco digamos, la presentación para tomarle una captura de pantalla? Uy, pasa una captura de Sí, pantalla. igual yo después, si no, esto se los paso por el grupo. No se preocupen. Yo esto después, si quieren, los paso, tipo, me refiero directamente, después los guardo y se los paso por el grupo. ¿Te parece? Sí, no hay problema, gracias. Dale, al contrario. Ok, a ver. Ok, entonces es el ejercicio 16. Y tenemos lo siguiente, nos están diciendo tenemos una cierta función f de xy es igual a x por raíz de x por y. Y tenemos después un punto A, 1, 4.
Ok, perfecto. Un segundito. Ok, a ver. Tenemos que primero indicar razones suficientes para asegurar que esta función en el punto A es diferenciable. Ok. A ver, ¿qué es un poco recordando lo que quiere decir que una función sea diferenciable? A ver, primero importante es esto, un poco acá, como una especie de nota al margen. Tenemos que saber que si f es justamente diferenciable, entonces sucede que es continua. Y también, un poco cuando sucede esto, tenemos que f es derivable. O sea que admite derivada en cualquier dirección y sentido. Eso por un lado. Un poco acá, ¿qué quiere decir entonces? También, a su vez, que sea diferenciable. Está bien. Sabemos que si es diferenciable es continua y también si es diferenciable es derivable. Pero ¿qué es diferenciable? O sea, ¿qué quiere decir que sea diferenciable? Bueno, o sea, no es como una condición no tan fuerte como continua o derivable, pero diferenciable es en sí una condición que uno por ahí pide sobre las derivadas en cuestión, las derivadas parciales, que es básicamente que, recordando que todo esto es concepto local, o sea, en un punto, lo que pedimos es que en ese punto las derivadas parciales sean continuas en ese punto y también que tipo las funciones derivadas sean continuas en un entorno de ese punto. Es como que uno pide esas condiciones y cuando sucede eso, bueno, decimos que la función es diferencial, o sea, que es de C1 y toda la cosa. Eso es un poco la principal cuestión que hay que tener en cuenta cuando nos piden o nos preguntan sobre diferenciabilidad de una función en cierto punto. Así que bueno, un poco lo que vamos a intentar hacer es ir calculando las funciones derivadas parciales. En principio lo vamos a calcular para cualquier punto y vamos a ir viendo qué pasa, en particular con el punto que nos piden. Entonces, bueno, calculemos primero las derivadas parciales de la función. Primero vamos a hacer respecto de x. Bueno, acá obviamente voy a hacerle un punto x y, así que directamente nos queda lo siguiente. Acá, bueno, tenemos que usar regla de la cadena, así que nos queda x por y. Acá simplemente lo de la raíz lo voy a poner acá arriba y lo voy a dejar como menos un medio. No, en realidad esto es todo. No, está bien. Entonces, y me estaba comiendo acá una i, sale de acá por la cadena. Y bueno, esto si lo seguimos operando, no, prefiero dejarlo directamente así. Así es más fácil hacer el análisis. Ok. Ok, y un poco mirando la expresión, que es un poco lo que podríamos ir diciendo al respecto. A ver, quiero ver si igual la podemos un poco más compactar.
podríamos cambiar la expresión del cociente de la derecha Bien, bien. ¿Cómo se te ocurre? y hacer que en vez de x por y sobre 2 por raíz de x por y sea 2 por raíz de x por y. Ok, está bien. Está bien. Es como que x por y se puede escribir como raíz de x por raíz de x por y ahí podés cancelar sacando factor común. Perfecto, exactamente. Ya me quedó muy chiquito. A ver, voy a decirlo en realidad un poco abajo. Perfecto. Bueno, y ahora, perfecto, llegamos a una expresión mucho más compacta ahora, de lo que es tipo la expresión de la función derivada en la función que teníamos respecto de x. Y como podemos ver, tenemos que, o sea, esta función en particular, no es continua en R2, solamente tenemos que tener en R2 con cuidado, obviamente, diciéndolo, porque, bueno, tenemos que ver en realidad cuando el tema de acá la raíz es negativa y todo eso. Pero en particular, más allá de eso, o sea que en particular en las regiones del plano en donde X e Y tengan signos distintos, ahí no es una zona en la cual no va a estar ahí la función, y por lo tanto su dominio más amplio es simplemente las regiones en donde X e Y tienen igual signo. En particular, el punto 1,4 es un punto que pertenece a ese dominio natural para esta función, y en el 1,4, por lo tanto, va a estar definida la derivada parcial respecto de x. Que bueno, en particular nos terminaría quedando 3. Entonces, vemos entonces que existe lo que es la derivada parcial de f respecto de x en el punto A. Una pregunta. Sí. Ahí cuando racionalizamos la expresión que había quedado de la derivada primero, Sí. ahí cambiaría el dominio, ¿no? Ok, un poco lo estoy pensando. En realidad no tendría, o sea, no tendría mucho que cambiar en el sentido de que, creo yo igual, como acá tenemos en realidad dos expresiones y acá llegamos como una sola, quizás si uno hace como el dominio para una y el dominio para la otra y hace la intersección, quizás nos termina quedando lo mismo que el dominio para esta función. Por eso ahí habría que fijarse bien, pero por haber hecho un simple cambio no creo que te cambie. O sea, quizás para mostrarlo haya que hacer por ahí alguna operación así, tipo con intersección y todo eso, pero creo que tendría que darte lo mismo. Porque es verdad que acá teníamos justo que el 0,0 no estaba, por así decirlo, porque estaba acá en el denominador también, al igual que el tema de los negativos. Así que yo creo que
haciendo, sí, quizás acá también haya que restringir en este caso el 0,0 también, porque si acá no está, no, como que no creo que, o sea, creo que es algo que habría que, por así decirlo, también contrastarlo, o mejor dicho, que quede también respaldado cuando nos queda esta otra expresión más compacta. O sea, el dominio tiene que ser, nada, el que si acá, esto obviamente el dominio de la función derivada, tendría que ser como el mismo, así que es como que, por así decirlo, tendría que, más allá de la operación que yo haya hecho, tendría que dejarlo. Si yo acá veo que hay una restricción para algún valor, acá es como que no puede, creo yo, desaparecer. Tendría que también dejarlo como asentado. Eso igual habría que mirarlo bien, pero haciendo por ahí alguna intersección, algo acá entre dominio de este y dominio de esta otra, quizás puedo llegar al dominio de esta. Creo yo que es lo más, de la forma por ahí más viable para verlo. Tipo, calculando el dominio de esta, después el de esta, o sea, el de esta va a ser intersección de este y de este, y eso contrastarlo con el dominio de este. Y ese sería como el dominio con el cual te quedarías. Porque claramente va a ser un dominio más chico que el de la función original. De eso seguro. Pero sí, yo haría eso. Dominio de esta intersección y, lo miraría con el de este, para ver si hay algún valor que yo tenga que descartar o lo que fuese. Yo haría como algo así. ¿Vos habías pensado por el tema del 0,0, por ejemplo, o por algo en particular? No, yo lo había pensado nada más por si eso causaba problema después a la hora de analizar si era diferencial o no. O sea, que no esté el cero. Ok, perfecto. Está muy bien. En particular acá no, porque el 1,4, por más que yo tenga esta expresión de acá o esta de acá, no me trae ningún problema. Si justo me pedían en el 0,0, y muy probablemente en ese punto no fuese diferenciable. Sí, me parece que no. Por más que en esta expresión 3 medios por raíz de x y 0 por 0 acá no hay ningún problema, pero recuerdo que diferenciable también es que sea continua en un entorno de ese punto, en particular en un entorno del 0,0 también van a haber números negativos. Entonces es como que acá en esta expresión no podría ahí verificar que es diferenciable, ya que no cumple con esa otra parte de la condición de diferenciabilidad. Así que en ese caso, en el 0,0 no sería diferenciable. Pero en el 1,4 no hay problema. Tengas esta expresión o esta, no va a haber problema. Pero está bien lo que decís, es importante, si uno hace alguna operación algebraica sobre la función, ver que el punto que te piden analizar no te traiga como conflicto. Sí, eso está bien analizarlo. Sí, sí, sí. Acá en particular el 1,4 no tenemos problema, pero está bien lo que dijiste, eso está para tenerlo en cuenta también. Sí, sí, sí. Ah, ok, esa era la duda. Gracias. Está bien, perfecto. No, por favor. Ok, entonces la expresión que tenemos, vemos que en su dominio es continua, en particular en el 1,4 es continua en el punto y en un entorno también del 1,4. Entonces, ahora vamos a hacer un poco lo mismo, pero con respecto a y. Ok. Bueno,
De este caso, para la segunda expresión, vemos que es continua, o sea, en su dominio, salvo obviamente los puntos donde tienen distintos signos de X e Y, obviamente en eso los estoy ya de por sí descartando porque no es un lugar donde estoy analizando la función, ya que ahí no es, por así decirlo, compatible. Pero el 0, 0, que era un valor que en la raíz yo podía colocar porque no traía justo y problema, ahora como está en el denominador, tengo que no va a ser, en este caso, continua en el 0, 0. Pero más allá de eso, de esa salvedad, vemos que en el 1, 4 sí es continua. Porque 1, 4 yo puedo colocarlo acá y no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Y a su vez también es continua en el entorno del punto 1, 4. Esta expresión, eso también. Por lo cual, vemos que ambas funciones derivadas son, están definidas en el punto, o sea, en el 1, 4, y en un entorno del mismo. Y con eso ya es suficiente para poder entonces garantizar que la función, o sea, que f es diferenciable justamente en el punto 1, 4. Y es principal, sí, no, con eso más que suficiente, sí. Que uno vea que las funciones derivadas están definidas en el punto y en un entorno del mismo. Sí. Sí, está bien. De esto igual, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Podrías repetir cómo se llegó a la conclusión? Sí, cómo no. Un poco lo que hicimos fue, primero, recapitulando, fuimos encontrando los que son las expresiones de las funciones derivadas, o sea, respecto de x y respecto de y. Eso por un lado. Y ahora, como también es importante saber, más allá de eso, lo que quiere decir que una función sea diferenciable en un punto, y es que en ese punto las funciones derivadas estén definidas en ese punto y en un entorno del mismo. Y acá fue un poco eso lo que vimos que sucedió. O sea, en ambas funciones derivadas vimos que el punto 1, 4, en la expresión de la función era compatible, o sea, no traía ningún tipo de problema, de discontinuidad o con otro tipo de problema. Y a su vez también vemos que en un entorno del 1, 4 también están definidas, tanto respecto de y como respecto de x como respecto de y. Y con eso es como suficiente para poder garantizar de que nuestra función original es diferenciable en el punto 1, 4. Ese fue el análisis que hice yo. O sea que las funciones derivadas parciales son continuas en el punto 1, 4. Es básicamente eso. Y con eso podemos garantizar de que que la función es diferenciable en ese punto. ¿No habría que, no hace falta demostrar que son continuas, digamos, con solo plantearlo de composición de continua ya estaría? Ok, está bien. Acá en realidad, yo creo con decir de que en un entorno del punto son continuas, creo yo con eso es suficiente, pero también, si querés, podías directamente hacer por límite, tanto para una como para la otra, cuando x sí tiende al punto 1, 4, y ver que por todos los caminos que te quieras acercar, te termina quedando lo que te tenga que quedar. O sea, para respecto de x, el límite, por cualquier camino que vos elijas para acercarte al 1, 4, te tiene que quedar lo mismo. Y ahora, respecto de y, si planteas ese límite, con x y teniendo el 1, 4 de esta expresión, por cualquier camino también te tiene que dar, te va a dar un valor que no necesariamente va a ser el mismo que el de respecto de x. Pero
el valor que te dé por cualquier camino va a tener que ser el mismo. Si querés, sí lo podés, para más formalismo, mostrarlo así, pero yo creo que con decir lo que yo dije va a estar suficiente, va a estar bien. Pero bueno, obviamente igual nunca está de más ser un poquito más formal en ese sentido. Así que en eso, si querés, lo podés mostrar haciendo esos límites. Y nada, con eso ya mostrarías de que ambas funciones son continuas en el punto 1.4 y va a estar más que bien. Sí, sí, sí. No, no creo que... No, está bien. Sí, sí, para mí está perfecto. Si lo querés hacer como un paso extra para más formal, está perfecto. Genial, gracias. No, por favor. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Vos ahí derivaste primero de X y después de respecto de Y. Correcto, No, sí. o sea, solamente derivaste, no utilizaste una fórmula. Por ahí me perdí un poco. Ok, no hay problema. Yo acá lo que usé tanto para una que es, a ver, voy un poco a tipo encorchar acá para que queden ahí, bien por decirlo, explicitadas cuáles son. Yo lo que hice fue usar básicamente las reglas de derivación. Como acá yo estoy justo estoy calculando en el punto 1.4, que es un punto en el cual la función original está definida, que no tiene ningún problema, es un punto, si no hay como un corte, yo uso las reglas de derivación tradicionales, las más comunes, y nada, con eso calculé las expresiones tipo funcionales para cada una. Eso lo hice tanto con X como con Y. Sí, sí, no, simplemente usé las reglas de derivación. Acá usé el producto y acá directamente derivé la raíz. Acá usé el producto porque tenía X acá, y acá la raíz porque X hace constante, y acá tengo directamente Y en la raíz, así que fue derivar solamente la raíz. Pero fue eso, básicamente lo que hice. Regla del producto y derivar la raíz. Simplemente eso. Perfecto, gracias. No, por favor. Ok, a ver. Ahora, otra cosa que también nos pide. Ahora, esto pues si lo quieren, tipo el inciso A. Y la otra cosa que también nos pide en el inciso B es justamente que tenemos que justamente hallar los versores según los cuales las derivadas direccionales de f en A resultan máxima, mínima y nula. Y bueno, que indiquemos el valor de dichas derivadas. Ok. Para esto un poco conviene recordar un poquito lo siguiente. Cuando es que esas derivadas direccionales son máximas, mínimas y nulas. Ok. Primero lo siguiente. El valor, por así decirlo, de la derivada direccional es como que, en cierto modo, uno lo va a encontrar en un intervalo, por así decirlo, que es menos el valor de tipo de gradiente más valor del gradiente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la derivada direccional es máxima, eso es en la dirección del gradiente. Y el valor que va a tener es tipo el valor absoluto del gradiente en ese punto en particular. O sea, cuando es máxima la derivada direccional es en la dirección del gradiente y en el mismo sentido, y es mínima cuando tiene la misma dirección del gradiente, pero en el signo contrario. Eso no sé si yo creo que lo sabían, pero por las dos se los comento para que también lo sepan. O sea, tenemos que una cierta derivada respecto de un cierto versor es máxima
cuando nada, ese versor es como paralelo, por si quieren, al gradiente. Igual sentido. Eso sí, estoy seguro que lo sabían de esto, ¿verdad? De cuándo garantizar de que es máxima, mínima y todo eso, y esa relación que tiene con el gradiente, eso lo sabían, ¿no? Sí, pero casi. Perfecto. Lo quiero dejar acá anotado, así. Y bueno, claramente van a ser cero, o sea, va a ser, la derivada direccional va a ser nula justamente en direcciones perpendiculares al gradiente. Incluso eso hasta se puede interpretar geométricamente. Nosotros sabemos que en la dirección de gradiente indica la dirección de máxima variación. Así que acuérdense que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Y un poco eso lo que nos indica es que la dirección perpendicular a la curva de nivel es justamente una dirección que es tangente a esa curva. Esto quiere decir que yo me voy a estar moviendo por una dirección que es básicamente sobre la curva, o sea, tangente a la curva, y en esa dirección, como es una curva de nivel, la función es constante. O sea, no hay variación, y esa es como una forma geométrica para ver por qué una dirección que es perpendicular a la del gradiente nos indica que la derivada direccional en esa dirección es justamente nula. Eso es como una otra manera también para poder visualizarlo. Ok. Y bueno, dejo ahí así. Entonces, a ver. Primero un poco tendríamos que calcular el gradiente. Entonces, como acá vimos que la función es diferenciable, vamos un poco a usar eso y sabemos que nosotros podemos... sí, o sea, en realidad para esto en particular no nos... Sí, bueno, que podemos reescribir a la expresión de la derivada direccional, ¿cierto? Versor B, en el punto 1,4. Y esto vimos que es igual al gradiente de la función en el punto 1,4 por, bueno, justamente producto interno con este versor B. Y un poco, bueno, también se puede ver de acá, cuando son perpendiculares, esto me va a quedar cero, cuando son paralelos a igual sentido es máxima, y cuando el ángulo entre ellas es de pi, va a ser mínima. También lo pueden ver por la definición de producto interno. Y ahora, bueno, vamos a calcular justamente el gradiente de la función. Sabemos que el gradiente de la función es justamente aquel operador que lo que me hace es dar los valores de las derivadas, tipo de las expresiones, de la función original. Y bueno, un poco eso fue lo que habíamos hecho acá, que las habíamos calculado, y bueno, nos quedó lo siguiente. Ok, perfecto. En particular, si lo volvamos en el punto 1,4,
Ok, perfecto. Calculándole el módulo, nos tendría que dar 45 cuartos. Ok. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si yo, por ejemplo, una manera para obtener la dirección en la cual es máxima es en la dirección del gradiente. Y nosotros acá tenemos por así decirlo, en el punto en el cual queremos ver si la derivada direccional es máxima, tenemos una dirección posible que es dada por el vector 3, 1, 4. Esta es justamente una dirección en la cual, si yo justo tomo un versor que es paralelo a este vector, me va a dar que la derivada direccional en el punto 1, 4, tomando justamente esa dirección, va a ser máxima. ¿Cómo puedo calcular ese versor en la cual la derivada direccional va a ser máxima? Bueno, vamos a llamar entonces, vamos a poner acá versor 1, que bueno, es justamente el gradiente de la función en el punto 1, 4 sobre la norma justamente del gradiente en el punto 1, 4. Esto justamente lo que va a hacer es un versor para la dirección máxima. Uy. Perfecto. Y ahora, si queremos para dirección mínima, directamente es cambiar un poco acá esta expresión y tipo encajar un menos y un menos. Tipo, o sea, el vector por así decirlo, aplicarle una especie de matriz de rotación y cambiarlo en un ángulo de pi. Y nada, con eso que me quede un vector que sea paralelo a este y en sentido contrario. Y esa es la dirección para la derivada direccional mínima. Y esto sería igual a menos el gradiente, menos el gradiente de f en el 1, 4, todo sobre la norma del mismo. Ahí está. Y esto justamente es para la dirección mínima. Perfecto. Y ahora justamente si queremos una dirección en la cual es directamente nula, es directamente cambiar estos de lugar y alguno de ellos dos ponerle un menos. Así que podemos cambiar este acá y poner un menos y directamente ahí nos quedaría. Está bien. Podría ser, por ejemplo, vamos a hacer se ve un poco mejor.
Perfecto. Y acá tenemos dirección nula. Perfecto. ¿Se entendió este análisis que hicimos para ver cuáles son las direcciones de máxima variación, mínima variación y de variación nula? ¿Eso se entendió cómo lo hicimos? Sí, yo tengo una consulta. Sí, Vos ahí cuando multiplicaste que reemplazaste el 1,4 en el gradiente de f y lo multiplicaste por la norma del gradiente, que te dio raíz de 143, creo, sobre 4. sí. ¿Eso qué sería? Este es lo que sea raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, tipo básicamente el módulo de este vector, que lo necesitaba para tener justamente lo que sería la norma, por eso. Perfecto. O sea, tendrías un cálculo auxiliar. Claro, exactamente, sí. Sí, si mal no hice las cuentas, sí tendría que dar por acá un poco reacomodando algunas cosas y todo tendría que. Pero nada, es raíz de esto al cuadrado de 9 más un 16avo y nada, un poco ahí por ahí reordenar y demás, pero sí, creo yo que tendría que dar este valor. Pero sí, es simplemente sacar el módulo de este vector. Y ya con eso. Perfecto. Hacer el gradiente sobre su norma, te da tipo el versor, y cuando justamente estoy tomando directamente un valor o un vector que es paralelo con igual signo al del gradiente, que puede ser el mismo, me da la dirección máxima, y cuando tomo en sentido contrario dirección mínima, y en dirección tipo ortogonal me queda dirección nula. Y por eso acá tomé en particular el 1,4, pero podría haber sido el otro, porque en una curva de nivel, yo acá tengo justamente el gradiente, puedo Podría tomar, haber sido menos claro, un cuarto 3. exactamente, puedo tomar esta dirección o esta dirección. Tanto en esta como en esta, la derivada direccional va a ser nula. Sí. Perfecto. Por eso, siempre para las direcciones mínimas es como que hay dos posibilidades. Bien, bueno, gracias. No, por favor. Pero sí, eso último, ténganlo en cuenta porque a veces en los parciales se pide por ahí la dirección en la cual resulta nula. Y tienen que considerar obviamente dos versores, uno que iría en este sentido y el de sentido contrario. Por ahí es medio obvio, pero bueno, siempre está recordado porque entre los nervios y demás, por ahí uno se olvida y nada, ahí por ahí depende del profesor. Bueno, por ahí no sanciona tanto, pero puede ser que sí. Por eso nada, un detalle que está bueno tenerlo fresco. Pero bueno, de este ejercicio, ¿alguno tiene alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Una consulta nada más. Sí, Si, digamos, el versor que sería dirección mínima es el opuesto del versor de dirección máxima, eh, digamos, no terminaría siendo la misma dirección. Eso es lo que me confunde. la dirección es la misma, lo que cambia es el sentido. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el paraboloide, por ejemplo, a ver, en el caso del paraboloide, por ejemplo, si yo acá quisiese calcular, por ejemplo, alguna curva de nivel, ponerle justamente con algún plano z igual constante, me queda que en el plano XY voy a tener, vamos a suponer, por ejemplo, una circunferencia, por ejemplo. Entonces, tenemos justamente que, si yo quiero calcular la derivada direccional en el punto, ponele 1, 1, acá, voy a tener que
como sabemos que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel, el gradiente va a ir para allá. Perfecto. Una manera de pensar esto es que si es justo un vector que va para allá, o sea, que está en el plano, pero va como en este sentido, es como que yo me estoy moviendo sobre este arquito del paraboloide y me estoy como moviendo en la dirección en la cual tiene más como inclinación. Pero ahora, si yo me quisiese mover en el sentido contrario, o sea, en la misma dirección, sentido contrario, o sea, para allá, me voy a estar moviendo dentro de lo que sería, a ver, no tiene mucha diferencia con lo que hice antes. Ay, no importa. La cuestión es que me voy a estar moviendo por partes en donde voy a tener menos variaciones, como de la copa, me voy a estar como yendo más hacia donde tiene menos curvatura, por así decirlo, más hacia la parte de lo que es ponerle la base, si querés, de esa copa. Y en esa dirección en particular, por más que es igual a la dirección en la cual yo me estaba moviendo para la máxima variación, es en el sentido contrario. Y ese es el hecho de que te indica de que en esa dirección, pero en ese sentido, la variación de la función es mínima, porque yo me estoy moviendo justamente en donde va a tener menos curvatura, si querés mirarlo en algún modo para este ejemplo. Pero es eso. Por ahí resulta medio raro porque tienen igual dirección, pero lo que te define más allá de eso, o también en parte con eso, de si es máximo o mínima, es también el sentido en el cual vos te estés ahí moviendo. Si es igual dirección, pero también igual sentido, tomando como ejemplo el gradiente, entonces esa va a ser la dirección máxima. Si es igual dirección, sentido contrario, va a ser de dirección mínima. Es un poco, geométricamente, no sé si un poco con esto te lo pude ilustrar, pero esa es un poco como la idea. Sí, más o menos quedó claro. Dale, dale, buenísimo. Y bueno, claramente, en el caso de una curva de nivel, si yo tomé justo esta acá en una dirección que es perpendicular, es como que yo me estaría moviendo justo sobre esa curva de nivel y ahí no presenta variación. Creo que esa es la más visible de todas. Pero nada, esa yo creo que se ve bastante claro. Y bueno, este es un poquito cómo se resolvería este ejercicio. ¿Dudas? ¿Alguno tiene alguna duda que haya quedado? Ok, yo creo que se entendió. Ahora quería proponerles también otro ejercicio. Este es el ejercicio 36. Que básicamente lo que nos están diciendo es que es por ahí medio conceptual, pero está bueno que lo planteemos entre todos. Que lo que dicen es lo siguiente: tenemos que si la derivada de una cierta función f en un punto A, según un versor, vamos a llamar acá versor, que es igual a acá, déjenme un toque cambiar esto de acá. Vamos a poner un versor omega igual v, es
Esto vale para todo V. O sea, para todo versor omega en R2. Ok. Entonces, tenemos para justamente una cierta función f, tenemos que justamente su derivada esté en direccional en el punto A según este versor, me da esta expresión y lo que me preguntan es ¿qué puedo afirmar acerca de la diferenciabilidad de f en A? ¿Qué les parece que puedo decir acerca de la diferenciabilidad? Sabiendo que tengo estos datos. ¿Qué les parece que puedo decir? Quizás a ver si les sirve. También acuérdense que una derivada direccional, en particular, bueno, acá en A y en la dirección del versor omega, lo puedo expresar como gradiente de f. Suponiendo que fuese diferenciable, yo puedo expresar de este modo la derivada direccional. Volviendo un poquito ahora también eso, y esto de acá. ¿Qué les parece que uno puede afirmar acerca de la diferenciabilidad? ¿Es diferenciable, no es diferenciable? ¿Qué les parece? ¿Es continuo? En parte quizás eso un poco lo puedo decir si sé que es... A ver, en realidad igual puede pasar de que sea continua pero no sea diferenciable. Pero no es en particular eso a lo que va en sí el ejercicio, sino que me pregunta sobre la diferenciabilidad. Igual justo de si es continuo o no, creo que me faltarían otros datos para poder decirlo. Eh, pero en particular sobre la diferenciabilidad, vos por ejemplo, ¿qué me podrías decir? Con un pequeño truco, si es diferenciable, yo puedo expresar a la derivada direccional, por así decirlo, como, si quieren verlo de algún modo, como una especie o suerte de combinación lineal de los versores que van a estar escalareados por lo que serían los valores numéricos acá de las derivadas parciales. A ver, vamos un poquito a quizás a desmenuzarlo un poco más, a ver si quizás ahí se ve un poco más claro. ¿Qué les parece? Esto de acá es igual a esto de acá. O difieren en algo. O sea, que acá hay algo que acá no. ¿Qué les parece?
Ok, a ver, acá en particular, lo que uno puede decir sobre la función, si a mí me dan esta información y me preguntan de si es diferenciable, la respuesta es que no, no es diferenciable. ¿Por qué? Porque sabiendo que si fuese diferenciable, o sea, un poco razonando por el absurdo, si quieren de algún modo, si es diferenciable, suponiendo que fuese diferenciable, yo justamente a la derivada direccional la puedo expresar de este modo, como una suerte de, sí, combinación lineal de los versores, o de las componentes de los versores, mejor dicho, el versor, omega que me estaban dando. Pero acá vemos que es distinto, porque acá U, por más que sea un poco, un detalle por ahí no tan relevante, U está al cuadrado. Por lo tanto, yo no puedo de esto, o sea, de esta expresión de acá, llegar a esto de acá. Si fuese diferenciable, yo la derivada direccional la puedo expresar de este modo, como una combinación lineal de las componentes del versor, que van a estar escalariadas por las componentes del gradiente. Cosa que acá, si acá las componentes del gradiente fuesen 2, 1, podemos ver que U está elevado al cuadrado, con lo cual no cumple con esta condición y por lo tanto no es diferenciable. La función que me están dando en el punto A no es diferenciable. Es un poco eso lo que quería que se viera, que también es un detalle bastante importante. Puede aparecer en alguna pregunta conceptual, en algún parcial, eso, son cosas que pueden aparecer. Por eso también se los quería mostrar para que también lo vieran. Pero se entendió un poco ahí básicamente cómo podemos concluir de que en este ejercicio esta función en ese punto no es diferenciable. Discúlpame, ¿lo podrías volver a repetir porque no me quedó muy claro? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Cómo no, sí. Básicamente que en el caso de que la función fuese diferenciable, tenemos que, si me están dando una dirección para la derivada direccional, yo sé que lo puedo expresar como el gradiente por producto interno con el versor, que eso es igual a esto de acá, que a su vez es como una especie de combinación lineal de las componentes del versor que van a estar escalariadas por las componentes del gradiente, que es básicamente esto de acá. Y acá, si las componentes del gradiente fuesen 2, 1, que acá tenemos un 1 que multiplica a b, tenemos que u está elevado al cuadrado, con lo cual yo no puedo de esto llegar a esto de acá. Ahora, estoy tratando de pensarlo por el absurdo. De si fuese diferenciable, tendría que quedar así. Pero termino viendo de que la expresión que me estaban dando no es realmente equivalente a esta de acá, ya que u está elevado al cuadrado. Entonces, lo que puedo afirmar con eso es decir, no, si me termina quedando así y no es compatible con lo que yo supuse que hubiese sido si la función es diferenciable, puedo terminar concluyendo de que la función que me estaban dando no es diferencial en ese punto A en particular, ya que no cumple con esta condición para la cual si fuese diferenciable se tendría que verificar. Es básicamente eso. No sé si ahí un poco lo pude responder. Sí, gracias. No, por favor. Para los demás, ¿quedó más o menos claro un poco cómo fue que se razonó este ejercicio? Sí. Perfecto, perfecto. Ahora, a ver. A ver, si nos queda tiempo, vamos a hacer uno más. A ver. Eso lo cambio. Este sería 37. Tenemos la siguiente función, f de x, y que es justamente igual a.
No, acá es un x cuadrado. Más y cuadrado. Claramente esto con justamente x y distinto del 0, 0. Y bueno, vale 0 cuando x y es igual a 0. Ok. Lo que nos pide justamente en el ejercicio es, tenemos que verificar que la función es continua y derivable en toda dirección, pero que no es diferenciable en el origen. O sea, todo esto es en origen. Tenemos que verificar que es continua, continua, derivable, pero no es diferenciable. Ok, esto también va de la mano con el hecho de que una función puede ser continua, puede ser derivable, pero no necesariamente ser diferenciable. Eso tiene que ver un poco con... creo que estaba por acá. No, estaba en el otro. Con esto que yo escribí acá. Justamente, es una implicación. La recíproca no necesariamente es verdadera. La contrarrecíproca sí. Si no es continua, no es diferenciable. Eso sí. Pero puede ser continua, pero no necesariamente ser diferenciable. Lo mismo para derivable. Puede ser derivable, pero no necesariamente diferenciable. Eso también un poco para tener en cuenta. Recordando que es una implicación. No, la vuelta no necesariamente tiene por qué ser verdadera. Entonces, con eso, bueno, volvamos un toque a esto de acá. Entonces, bueno, analicemos entonces primero la parte de continuidad. Sabemos que la función en el origen vale 0. Y entonces, bueno, nada, planteamos, como siempre, límite con xy teniendo el 0, 0, y vamos a ver si eso nos queda es justamente el 0. Bueno, me parece que un poquito de esto de acá se pueden dar cuenta de que se podría, de cómo termina quedando esto. ¿A qué le suena esto de acá? 0 por acotado. Perfecto, sí, sí. Podemos justamente escribir seno de y por x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Así que esto, vamos a poner acá justamente 0 por acotado, y nos termina entonces quedando que este límite vale 0. Perfecto. Con esto justamente pudimos chequear de que la función es continua en el origen. Ok, bueno, veamos entonces ahora un poco el tema de si es derivable. A ver. Ahora esto, bueno, Te hago, como piden... te hago una consulta antes que digas. Sí, sí, sí. Ahí Decime. no, ya te quedás con ese resultado, no verificás por curvas o por iterados. Ok, está bien la pregunta. No. Cuando tenés así 0 por acotado, o puedes hacer algún cambio de variable, o cosas por el estilo, ya con eso es como, ya está, ya con eso es suficiente como para decir que el límite vale eso. No hace falta que después pruebes por curvas ni nada. Cuando puedes hacer alguno de esos trucos, 0 por acotado, cambio de variable, nada, y son básicamente esos. Bien. Cuando puedes hacer algo de eso y pudiste resolver el límite con alguno de esos trucos, ya está, ya con eso es suficiente, no hace falta Perfecto. usar curvas ni nada. No, pero tranqui, está bien la pregunta. Bueno, gracias. No, por favor. Ya para la parte de derivable. Ay, Dios mío.
El pad se complica. Ahora justamente para si es derivable. A ver. Tenemos justamente que hacer lo siguiente. Tenemos que la derivada parcial de la función, según algún versor B, queremos justamente ver que admite derivada direccional en toda dirección y sentido, por así decirlo. Por eso en derivable, tipo en ese sentido. Y eso tiene que ser justamente en el origen, el 0, 0. Y esto, bueno, tenemos que justamente igual a límite con h teniendo 0 de f de h por el versor B más justamente el 0, 0. Estoy justamente usando la definición para derivada direccional. Menos, bueno, f en 0, 0 que vale 0. Todo esto sobre h. Ok, esto tenemos que es igual entonces al límite. H por A, H por B. Donde, bueno, acá usamos versor B, que es justamente igual a B. Justamente con A cuadrado más B cuadrado igual a 1. Ok. Todo esto entonces tenemos que es igual a. Ahora un poquito voy a dejar de escribir siempre el límite con h teniendo a 0, así no sobrecargo tanto la notación. Así como bueno, esto va a ser igual a 1 sobre h por h cuadrado, a ver, x cuadrado, seno de i, ok. Acá simplemente saqué factor común y el h, es justamente el h cuadrado, y dejé después acá cuadrado más b cuadrado, que como es un versor, sabemos que esto de acá va a dar 1. Perfecto. Entonces, nos termina quedando. Acá un poquito podemos tachar esta h con este cuadrado. Perfecto. Y después esta h con este cuadrado acá. Entonces, ¿qué me termina entonces quedando? Bueno, acá justamente a cuadrado más b cuadrado es 1, así que eso no lo voy a poner, así que directamente vamos a dejar acá h. Y acá tenemos lo siguiente. Podemos, por un lado, acá un poquito ya armar como casos, por así decirlo. Vamos a ver qué pasa cuando justamente b es distinto de 0. De acá lo que voy a hacer es multiplicar y dividir a esta expresión de acá por b. Me queda entonces a cuadrado sobre b por seno de h por b, todo sobre h por b.
Perfecto. Ah, me pareció que estaba haciendo acá. Perfecto. Y esto de acá, cuando justamente h tiende a 0, ¿qué tipo de valor tiene? ¿Qué valor toma el límite? 1. Perfecto. Entonces tenemos que esto es igual a cuadrado por b. Perfecto. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que para cualquier versor en b que yo tome, para cualquier versor b igual a b con b distinto de 0, entonces el valor de la función tipo su derivada direccional en lo que es el origen, que bueno, vamos a llamarlo a, en la dirección de ese versor es justamente a cuadrado por b. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa cuando b es 0? Cuando b es 0, yo tengo en particular, ahora, a ver, voy a usar otra notación. Vamos a llamar un versor u, que va a ser algo del estilo a0, así. O sea, es básicamente la derivada parcial de la función, según x, por así decirlo. Y en particular, bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso. Vamos ahora a calcular también ahí por definición. Acá un poquito con b igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la derivada parcial de la función ahora respecto de x en el origen, o sea, en el 0, 0. Y bueno, acá esto es igual al límite justamente con h tendiendo a 0. Df de h justamente 0, acá. Menos f en 0, 0. Todo sobre h. Perfecto. Tenemos justamente que esto de acá ya es de por sí 0, o sea, esto es igual a 0. Y entonces vemos que todo este resultado acá es 0. Con lo cual, con esto podemos escribir ahora de otro modo la expresión para la derivada direccional, pero según, ya sea con b igual a 0 o con b distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está.
Perfecto, excelente. ¿Se entiende un poquito qué fue lo que hicimos acá en estos últimos pasos? Acá yo creo que fue bastante claro todo lo que hicimos, pero a partir de acá para abajo, ¿se entendió más o menos cuál fue el razonamiento que hicimos? ¿Cómo separamos en casos con b igual a 0, después con b distinto de 0, y llegamos a esta expresión, por así decirlo, partida para la derivada direccional? ¿Eso se entendió? ¿Podrías repetir cuando b es distinto de 0? Digo, igual a 0. Sí, cómo no. Justamente cuando b es igual a 0, yo tenía un versor del estilo AB. En particular, cuando b es igual a 0, me queda un versor del estilo A punto y coma 0. O sea, un versor en el cual está... básicamente es un versor que te va a dar la dirección del eje X, porque corresponde con todo ese tipo de puntos. Entonces es básicamente la derivada parcial respecto de X. Ahí lo que yo estoy haciendo. Y con eso yo calculé por definición en el origen la derivada parcial respecto de X, que es para el caso cuando b es igual a 0, y me terminó quedando que la derivada de la función original, pero respecto de X, es 0. Con lo cual yo ya tenía una expresión genérica para cuando es una dirección arbitraria con b distinto de 0, que es a cuadrado por b, y cuando me muevo según x me quedó 0, y con eso reescribí la expresión para la derivada direccional, pero con b distinto de 0 y con b igual a 0. Y nada, con eso mostré tipo para cuando b es igual a 0 qué valores tiene, y cuando b es distinto de 0 qué valor también tiene. Fue básicamente un poquito hacer ese análisis y concluir esta expresión partida para la derivada direccional. Fue básicamente eso. Cuando tienen así funciones partida y les piden derivada direccional, es muy probable que tengan que hacer así, armar como casos, y bueno, cuando a igual a 0 me queda tal cosa, cuando a distinto de 0 me queda tal otra cosa. Por eso es importante analizar fuertemente la expresión que queda, como fue en este caso, que acá nos quedó algo de este estilo, y bueno, con eso ir viendo qué casos es lo que qué es lo que van surgiendo. Y nada, básicamente eso. No es simplemente eso. Ahí un poquito te lo pude responder o se fue entendiendo. Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Dale, buenísimo. Y otra cosa que nos pidieron enunciado es que verifiquemos que es continua y derivable, pero no es diferenciable. Todo justamente en el origen. Y bueno, justamente por eso antes quise que miremos el ejercicio 36, que fue el que vimos antes, para justamente un poco adentrar un poquito en contexto y con eso aplicarlo a este ejercicio. Porque acá pasa eso. Pasa que la función no es diferenciable. Y eso es porque justamente acá tengo a cuadrado por b. O sea, no puedo expresar como una, si quieren, combinación lineal ahí, como fuimos viendo antes, los versores con las componentes de gradiente y todo eso. Es algo muy parecido. Y nada, un poquito por eso quise que miremos ahí en el ejercicio anterior. Pero sí, en general, ¿alguno tiene dudas, algo que quiera preguntar?